eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada
te tengo a ti. Hermanos, muy buenas tardes. Es un gusto y un privilegio estar con ustedes y aparte de todo, hermanos, es una alegría singular, muy especial. Hay sentimientos muy encontrados, hermosos, porque podemos volver a dar el servicio, transmitir el mensaje desde aquí, hermanos, desde aquí, poder contemplar precisamente, hermanos, que la iglesia sigue en pie, que las puertas del Hades no han prevalecido contra ella y que tenemos, hermanos, el precioso y hermoso símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que está atrás de mí, la cruz del Calvario. El día de hoy me va a tocar junto con ustedes considerar, seguir caminando a través del Evangelio de Mateo, y lo vamos a hacer en el capítulo número 20 a partir de los versos del 17 hasta terminar el capítulo. Así que les invito, hermanos, a que preparemos la escritura ahí en su hogar y también en su momento se les harán llegar las preguntas para que el día de mañana nosotros podamos participar activamente. Hoy vamos a poner este servicio en las manos de Dios. Oramos para pedirle al Señor que Él nos bendiga. Padre eterno, hermoso, celestial, Señor de los cielos, lleno de gracia, de gloria, de bondad, hoy venimos delante de ti pidiéndote, Señor, con toda humildad, que seas tú el que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que al considerar, Señor de los cielos, el Evangelio de Mateo y al considerar, Señor, los hermosos pasos que siguió tu Hijo amado hasta llegar a la cruz del Calvario, nos despiertes en nosotros esa conciencia, Señor, de lo que simboliza la muerte del Señor y lo que tú nos ofreces a través de esa muerte preciosa, que es la salvación y la vida eterna, la reconciliación contigo. Gracias te damos en esta mañana por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias. Amén. El tema que vamos a considerar el día de hoy en este pasaje, por título le hemos puesto las dos Pascuas. Y quizás ustedes se pregunten, hermano, es que no hay dos Pascuas, la Biblia solamente nos habla de una Pascua. Pero ahorita a lo largo del desarrollo del tema vamos a ver por qué. Dice Stuart Weber lo siguiente, está inscrito en los comentarios de Holman del Nuevo Testamento, dice: no fue un accidente que Jesús predijera sus sufrimientos, su muerte y su resurrección inmediatamente después de su declaración de que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús habló de la humillación, de la traición, de las burlas y los azotes que padecería y de su muerte. Aquel que era supremamente primero sobre toda la creación se sometería para ser tratado como el más bajo de los criminales. Y esta consideración nos ayuda a enlazar el tema de la semana pasada, donde nos quedamos en aquellos obreros de la viña del Señor, y el Señor terminó precisamente con esta expresión: los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Y hoy lo enlazamos precisamente, y continuando el Señor su ministerio, dice la Escritura que Él afirmó su rostro y tomó Él la decisión de ir a Jerusalén, la decisión de poner su vida
para rescate y salvación de nosotros. Así que Mateo capítulo 20, versículo 17 nos enlaza con ello. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El Señor les anuncia a los discípulos, y lo hace por tercera ocasión, que subirían a Jerusalén para que Él fuera humillado, fuera azotado y le crucificaran, muriendo ahí en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitaría. El Señor da este mensaje a sus discípulos por tercera ocasión. Él quería, hermanos, asegurarse de que ellos terminaran aceptando, terminaran entendiendo el mensaje de lo que Él había venido a hacer. Él había venido a dar su vida, lo vamos a ver un poco más adelante, en rescate por muchos. Él había venido a dar su vida para darnos salvación y vida eterna. Él había venido a dar su vida para traernos salvación y reconciliarnos nuevamente con Dios, y de esta manera podernos dar vida eterna y vida en abundancia. Era la tercera vez. Pareciera ser, en esta continua repetición del Señor, que este concepto de ir a Jerusalén para ser el Señor escarnecido, azotado y muerto en la cruz del Calvario no terminaba de caer en las mentes de los discípulos. Ellos no terminaban de entender lo que el Señor les estaba diciendo, que era necesario que Él hiciera esto. Y Juan, el apóstol Juan, en su evangelio nos dice que Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo, en aquella ocasión cuando el Señor 3 años atrás fue para ser bautizado por Juan, Juan cuando le vio señaló claramente y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista hacía alusión claramente a aquella fiesta de la Pascua que había sido instituida por Dios cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto siendo esclavos y cautivos, y que el Señor había preparado su salida con mano fuerte y brazo extendido, y que aquello tenía que ser preparado, y para lo cual tenían que escoger un cordero de 1 año sin mancha, sin defecto, y ser preparado días antes para ser sacrificado y comer la Pascua. La próxima semana vamos a entrar a Mateo capítulo 21. Y Mateo capítulo 21 nos va a señalar lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Una fiesta llena de algarabía, una fiesta llena de exclamación, una fiesta llena de cantos, recibiendo al Señor Jesucristo como el Mesías, porque terminarían crucificándolo. Lo recibirían como el Hijo de David, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Pero pareciera ser que el pueblo de Israel había olvidado el verdadero significado de la Pascua. Por eso es que el mensaje lleva por título Las 2 Pascuas. Y a nosotros nos suele suceder un poco igual. Solemos tener básicamente 2 conceptos distintos del reino de los cielos. El primer concepto que tenemos es que el reino de los cielos, por un lado, es fiesta, algarabía, exaltación, júbilo, y en verdad sí lo es, hermanos. Pero por otro lado, la manifestación del reino de los cielos es también negación,
es humillación, es muerte, porque se está reconociendo en qué condición se está viviendo. Y para entender un poquito más el concepto, para que podamos entender un poquito más de qué estamos hablando y por qué el Señor Jesucristo estaba anunciando su muerte por tercera vez, quisiera pedirles que me acompañaran brevemente. Voy a leer en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, lo que significaba la Pascua y por qué el Señor Jesucristo hizo alusión a su muerte por tercera ocasión. En Éxodo capítulo 11 se anuncia la muerte de los primogénitos. Vamos a ver un poquito detenidamente esto. El pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto. Habían vivido 430 años en esclavitud en aquel país. Y ellos, en medio de esa condición tan terrible en la que estaban viviendo y de la que estaban sufriendo, ellos clamaron a Dios y Dios hace algo maravilloso para sacarlos. Vienen sobre Egipto una serie de plagas, pero la última gran plaga que es anunciada es la muerte de todos los primeros hijos, el primer hijo de cada familia ahí en la tierra de Egipto. Y vean lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 11. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos sus siervos, e inclinados delante de mí, dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. En aquella ocasión este anuncio fue dado. El pueblo de Israel tenía que hacer algo, tenía que tomar un corderito, sacrificarlo, comerlo apresuradamente, asarlo, comerlo apresuradamente, porque a la medianoche vendría la muerte sobre toda aquella región. Ellos tenían que agarrar la sangre de aquel cordero y con la sangre pintar el marco, el dintel de las puertas, para que en aquella casa o en aquellas casas donde estuviera la sangre cubriendo el marco, ahí no pasara la muerte y pudieran vivir. Pero vamos a imaginarnos un poquito, vamos a tratar con nuestra mente de viajar a esa época y vamos a tratar de viajar a ese momento. Vamos a imaginarnos algo, hermanos. Les pido un poquito de imaginación. A la medianoche, el ángel de la muerte comenzó a pasar. Imaginémonos nosotros, hermanos, dentro de los hogares de los israelitas, del pueblo de Israel, ellos comiendo apresuradamente la Pascua, pero llenos también de miedo y de temor. Y por otro lado, también imaginémonos lo que estaba pasando afuera de sus hogares, en las puertas. Los gritos, hermanos, los llantos, la desesperación, el dolor de ver la cantidad de gente que estaba muriendo.
porque no habían aceptado que Jehová Dios era el Dios verdadero. Aquellos egipcios a los que se les anunció y creyeron y pidieron ayuda y auxilio y fueron recibidos dentro de los hogares de los israelitas, fueron guardados de la muerte. Pero todos aquellos egipcios, empezando desde el gobernante, pasando por todas las familias, en todos los hogares había un muerto, había dolor, había llanto, había grito, había angustia, había gritos verdaderamente desgarradores, porque toda aquella región era muerte. La Pascua tiene que ver con la muerte. No crean que el pueblo de Israel, hermanos, estaba en ese momento de plácemes. No crean que el pueblo de Israel estaba en ese momento bailando y festejando y celebrando. El pueblo de Israel, dentro de sus hogares, estaba solemnemente esperando que aquello pasara y que no tocara sus hogares, creyendo en aquella promesa de Dios, que aquel hogar que estaba cubierto con aquella sangre no vería la muerte de sus primogénitos, no tendrían muertos entre su familia. Este era el verdadero significado de la Pascua. No era una fiesta en aquellos años de fiesta, de algarabía, de júbilo, de baile. Era traer a la memoria que por causa de la maldad y del pecado, Dios estaba estableciendo un juicio de muerte sobre todos aquellos que no estaban cubiertos con la sangre. Y esto era, hermanos, el verdadero significado de la Pascua. Y esto es lo que el Señor Jesucristo está queriendo llevar a los discípulos, que entiendan y aceptan en su mente que Él iba a Jerusalén para dar su vida, para derramar su sangre en la cruz del Calvario, para traer salvación y vida eterna. El Señor Jesucristo estaba verdaderamente ocupado porque los discípulos entendieran esta situación. Por eso Él les decía enfáticamente cuando subía a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Señor Jesucristo, sería entregado a los sacerdotes, a los escribas, y lo condenarían a muerte. Dice otra parte de la Escritura que sería el Señor juzgado, sería entregado a los gentiles y lo escarnecerían y lo azotarían y le crucificarían. Pero que tuvieran en medio de esto una esperanza, porque al tercer día Él resucitaría de entre los muertos. Y me voy a detener un poco aquí para traer a colación un poco de las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente. Estamos pasando, y pareciera ser que a la gente ya se le está olvidando y se está diluyendo. Estamos pasando por una etapa muy difícil a nivel mundial por esta circunstancia de la pandemia. Ha muerto una gran cantidad de gentes alrededor del mundo. Nosotros estamos, al igual que el pueblo de Israel, encerrados bajo puertas. Pero la pregunta que nos hacemos en esta hora es si nosotros verdaderamente en medio de esto, hermanos, hemos tomado conciencia de lo que está significando esto. Mientras nosotros estamos encerrados en nuestra casa,
mientras nosotros estamos guardados y protegidos por esa promesa de Dios, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, cuya sangre ha sido derramada por nosotros en la cruz del Calvario, pero sigue habiendo muchos egipcios allá afuera. Sigue habiendo mucha gente que está muriendo, y va a seguir habiendo mucha gente allá afuera que va a seguir muriendo. Y la pregunta para nosotros es: ¿cuál es la actitud que tenemos en medio de esta circunstancia? Si verdaderamente estamos considerando, hermanos, el sacrificio del Señor Jesucristo en su completa y total dimensión. El día de mañana, después de nuestro convivio ágape, vamos a tener la bendición de celebrar la Santa Cena. Y recordemos que la Santa Cena es lo siguiente: cada vez que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, la muerte del Señor proclamáis, la muerte del Señor estamos diciendo, estamos anunciando hasta que Él venga. ¿Y qué simboliza la muerte del Señor Jesucristo? Es nuestra salvación, es nuestra reconciliación, es nuestra justificación delante de Dios, es volver a estar unidos con Dios para que la muerte no tome lugar en nuestra vida y nosotros podamos tener y gozar esa vida eterna. Pero no solamente es para nosotros, hermanos, esta salvación que Dios prometió es para todo aquel que quiera creer en Él. De tal manera que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, nosotros tomemos conciencia que allá afuera va a haber, hay y va a haber y seguirá habiendo gente que va a seguir llorando, gritando, sufriendo de dolor, porque ahora no solamente son los primogénitos, es mucha gente la que está muriendo, y no tan solo hablamos en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, porque están muriendo sin conocer la salvación que el Señor, el Padre Celestial, envió a través de su Hijo amado, y que el mismo Señor Jesucristo quiso por voluntad propia poner su vida en rescate por muchos en la cruz del Calvario. Y esta es, hermanos, la verdadera comisión de la iglesia. Esta es a lo que el Señor nos ha llamado, a proclamar la muerte del Señor. Esta era la idea fija que el Señor quería que quedara grabada en la mente de los apóstoles, que Él no subía a Jerusalén para ser entronizado como rey. Él subía a Jerusalén para morir en la cruz del Calvario, para reconciliarnos con el Padre Celestial, para llevarnos a esa eternidad con Dios, de la cual nosotros estábamos separados desde hacía mucho tiempo. El Señor subía precisamente para dar su vida en la cruz del Calvario para nuestra salvación, y para que esos gritos de llanto, de dolor, de tristeza, de angustia no siguieran corriendo a lo largo de toda la humanidad. Pero ¿qué hacemos en medio de esta circunstancia? Una de las consecuencias heredadas del pecado de aquellos nuestros primeros padres, Adán y Eva, es precisamente esa mente difusa, es esa mente que muchas veces no logra entender y captar del todo el concepto de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Y en este caso vamos a ver que los discípulos entran precisamente en esa espiral de no entender completamente el mensaje de lo que estaban entendiendo. Por un lado, dice Marcos, refiriéndose a este mismo pasaje que acabamos de leer, que ellos iban detrás del Señor Jesucristo,
pero iban también muertos de miedo. No crean que iban de alguna manera gozándose y riéndose. Este mensaje que el Señor da, este mensaje es muy cerca de la ciudad de Jericó. Algo significativo, porque la ciudad de Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Israel tomó cuando entraron a la tierra prometida, precisamente después de que Dios los sacó de Egipto. Así que de la ciudad de Jericó, el Señor Jesucristo se dirigió a Jerusalén. Era un camino básicamente en el cual había cantos, algarabía, fiesta, y los discípulos iban detrás del Señor Jesucristo con mucho miedo, dice el evangelista Marcos, con mucho temor, y no sabemos si esto o no sabemos si otras circunstancias que estaban pasando por su mente les llevaron a hacer lo que vamos a ver a continuación. A partir del versículo 20 dice la Escritura que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. La madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Los hijos de Zebedeo eran dos de los discípulos. Eran Jacobo y Juan. Acordémonos que el Señor había escogido a 12 discípulos. Había 3 de ellos que de alguna manera el Señor Jesucristo los tomaba siempre para que fueran testigos, cumpliendo lo que así estaba escrito en el Antiguo Testamento, de muchas cosas que el Señor hacía y decía. Y dentro de esos 3 que el Señor siempre escogía, estaba precisamente Jacobo, Juan y Pedro. Así que este pasaje que vamos a ver nos dice que se le acercó la madre de Jacobo y de Juan, y postrándose ante él, le pidió algo al Señor Jesucristo. El Señor le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vamos a analizar un poco la petición. Ellos, al ver que el Señor había tomado la decisión firme de ir a Jerusalén, ellos pensaban que el reino de los cielos se manifestaría inmediatamente, que Cristo sería entronizado como rey. Y al ser entronizado como rey, entonces Él iba a formar todo su gabinete, todo su cuerpo de ministerio, todas sus ayudas que iban a estar al lado de Él. Y por la mente de estos 2 discípulos pasa el pedirle al Señor Jesucristo que uno de ellos se siente a su derecha y otro de ellos se siente a su izquierda. Generalmente esta petición tenía que ver con un asunto de poder, tenía que ver con un asunto de posición, porque entendían y se entendía que aquellos ministros que estaban a la derecha o a la izquierda, los más allegados después del rey, eran los que tenían de alguna manera mayor poder, tenían también mayor cargo, mayor nombramiento y mayor responsabilidad. Así que estos 2 hermanos toman esto en su mente y le piden al Señor Jesucristo. Mateo va un poquito más allá. Mateo nos dice que ellos le pidieron a su madre que hablara con Jesús, y la madre de ellos se acercó a Jesús para hacerle esta petición. Y pareciera ser que este mensaje que el Señor Jesucristo les acababa de dar, que Él iba a subir a Jerusalén, que iba a ser el Señor escarnecido, azotado y que sería crucificado, no lo habían terminado de entender, no había quedado claro en sus mentes. Se seguía pensando en el aquí y en el ahora. Se seguía pensando en la oportunidad de alguna manera de sacar provecho de esa circunstancia.
Ciertamente también no podemos negar que ellos amaban al Señor, porque sí amaban al Señor, querían estar cerca del Señor, pero también había esa parte todavía humana de querer tener un lugar de preeminencia en medio de esto. La respuesta del Señor Jesucristo a ellos fue la siguiente. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Fíjense bien, el Señor lo dice de una manera clara y específica. No saben ustedes lo que están pidiendo. Y para que el concepto de alguna manera, o para que la idea del Señor quedara clara, el Señor hace una pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Fíjense bien la naturaleza de la pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo voy a beber y podéis ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizados? Y vean la temeridad de ellos al no entender la pregunta que el Señor les estaba haciendo. Ellos osadamente le dijeron: podemos. Es lo que encontramos en la Escritura. Ellos respondieron: podemos. Y la respuesta del Señor es la siguiente: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y vamos a ver qué es beber del vaso del Señor y qué es ser bautizados con el bautismo del Señor. Cuando este pasaje que estamos considerando, hermanos, es ya previo a la última semana. Ya estamos prácticamente a las puertas de la última semana de vida y de ministerio del Señor Jesucristo sobre la tierra antes de ser crucificado. Es lo que se conoce dentro de nuestro lenguaje coloquial como la Semana Santa. A partir de Mateo capítulo 21 nos va a llevar cada uno de los evangelistas a un recorrido de todos y cada uno de los acontecimientos que ocurrieron en esa última semana de vida del Señor Jesucristo. Pero el día de jueves de esa próxima semana que estamos viendo en la Escritura, después de que hubieron celebrado la Pascua, es decir, después de que recordaron junto con el Señor Jesucristo lo que el pueblo de Israel tenía desde años atrás en el libro del Éxodo, y además dice Juan el apóstol, él dice que esa Pascua era de gran solemnidad, porque había Pascuas que todavía eran más solemnes que otras. La Pascua de 7 años y la Pascua de los 50 años eran Pascuas muy especiales, muy solemnes, y esa podemos decir donde el Señor Jesucristo fue crucificado, era la Pascua de las Pascuas, porque el Cordero de Dios iba a ser inmolado por nosotros en la cruz del Calvario. El jueves, antes de ser apresado el Señor, una vez que hubieron celebrado la Santa Cena, dice la Escritura que fueron al huerto del Getsemaní. Él tomó a estos discípulos, entre ellos tomó a esos dos que le estaban haciendo esta petición días antes, y se fue con ellos a un lugar aparte, apartado, a orar. Y estando, dice el Señor Jesucristo, orando, vino en él una gran agonía. Lucas relata que era tan grande la agonía del Señor que comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Y en medio de su oración, el Señor oraba y decía: Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Copa, vaso que tenemos aquí nosotros, es precisamente todo
lo que el Señor Jesucristo iba a sufrir por nosotros desde el momento en que fue apresado. Desde ese momento el Señor iba a ser llevado, iba a ser abofeteado, maltratado, juzgado injustamente, iba a ser humillado delante de los hombres, iba a ser prácticamente desnudado, iba a ser coronado de espinas, lo iban a traer de sacerdote a sacerdote, de gobernador a gobernador, abofeteándolo, escupiéndolo, maltratándolo, humillándolo, burlándose de él. Imaginémonos nosotros, hermanos, al Hijo de Dios, a Dios mismo siendo maltratado por los hombres, siendo rechazados por los hombres. Este era el vaso que iba a beber el Señor Jesucristo antes de ser llevado a la cruz del Calvario. Todavía más aún dice la Escritura que una vez que se estableció la sentencia y Pilato autorizó que fuera llevado para ser crucificado en el Gólgota, fue obligado a llevar su cruz, porque este era el símbolo precisamente para todo aquel que quisiera rebelarse en contra del Imperio Romano, como objeto para que todos lo vieran y se abstuvieran de rebelarse o de cometer fechorías en contra del Imperio Romano. El Señor llevó sobre sus hombros una cruz muy similar a esta, donde su cuerpo fue clavado en la cruz del Calvario. Y ahí, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, estando con sus brazos extendidos, con sus piernas clavadas, con sus manos clavadas en la cruz del Calvario, ahí el Señor iba a derramar toda su sangre para rescatarnos y darnos vida eterna. Eso es lo que significa el vaso que el Señor iba a beber. ¿Y por qué lo hizo? Porque estando Él en la cruz del Calvario, todos los pecados de toda la humanidad, todos los pecados de cada uno de nosotros iban a ser puestos sobre Él. El Padre Celestial iba a demandar la justicia, la ira de Dios se iba a ejercer sobre el Señor Jesucristo, porque ese lugar que Él ocupó en la cruz del Calvario era el lugar que todos nosotros teníamos que haber ocupado, y ese era el vaso al que se estaba refiriendo el Señor. No se trataba de exaltación, el vaso se trataba de humillación. La copa de la ira de Dios se trataba precisamente de reconocer la condición en la que estamos nosotros viviendo, en la que estamos nosotros muchas veces inmersos en una condición separada de Dios, y que si no hubiera sido por este vaso de la ira que el Señor tomó, nosotros no podríamos tener una relación con Dios. Por eso el Señor les hace la pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Es decir, ¿pueden ustedes aguantar esa humillación? ¿Pueden ustedes soportar todo eso que hay que soportar? ¿Pueden ustedes negarse a sí mismos? ¿Pueden ustedes tomar la cruz y caminar todo el día con ella? Pareciera ser, hermanos, que no. Pareciera ser que ahora es la exaltación del hombre por el hombre mismo. Y vemos una gran cantidad, las redes sociales parece ser que es el caldo de cultivo para exaltarse unos a otros. Gobernantes, deportistas, personalidades, celebridades, artistas, pastores, predicadores, gente, personas, desmanes que estamos viendo ahorita en nuestro país, tomando lugares de preeminencia, tomando edificios, desórdenes a nivel mundial que está habiendo en Estados Unidos, que están habiendo, por ejemplo, veía yo en las noticias, en Colombia,
exceso de autoridad. Parece ser que el mundo ha entrado en una velocidad, ha entrado en una vorágine, ha entrado en una bola de nieve que ya no se está deteniendo y parando. Y el Señor les había dicho a los discípulos días antes, momentos antes, que Él subía a Jerusalén para ser humillados. Y la pregunta en medio de esto es: nosotros, ¿qué tanto entendemos nosotros que el reino de los cielos, hermanos, tiene que ver precisamente con entender el sacrificio del Señor, pero que tiene que ver con humillación y no con exaltación? El bautismo representa muerte. El bautismo representa que toda la naturaleza humana pecaminosa queda muerta. Y el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, venció precisamente esa naturaleza pecaminosa. En la cruz del Calvario Él también venció a Satanás. En la cruz del Calvario Él también venció a todos los demonios. En la cruz del Calvario los exhibió públicamente. En la cruz del Calvario Él ha sido el único hombre que fue justo, ha podido ser justo y santo delante de Dios. Sin embargo, dice la Escritura que Dios quiso llevarlo a padecimientos para que el justo padeciera por los injustos. Al que no hizo pecado, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y el bautismo precisamente representa eso, la muerte a la naturaleza humana pecaminosa. ¿Hasta qué tanto nosotros estamos dispuestos a morir a nuestra naturaleza, a morir a nuestro yo, a morir y a negarnos a nosotros mismos? El Señor les estaba diciendo: por ustedes, y nos está diciendo a nosotros: por ustedes, yo voy a beber la copa de la ira que a ustedes les corresponde, y yo voy a morir por ustedes ocupando el lugar que a ustedes les corresponde, pero lo hago para reconciliarlos con mi Padre Celestial. Lo hago para llevarlos a esa salvación. Lo hago para que nunca más vuelva a haber gritos de llanto y de dolor como aquellos que experimentó el pueblo de Israel cuando fuera de las puertas de sus hogares oían llantos, gritos desgarradores de mucha gente que estaba muriendo porque no quisieron creer que la muerte venía. Y lo mismo está ocurriendo hoy en nuestros días. Todo esto que estamos viendo, hermanos, todo esto que estamos viviendo, nos está anunciando que el juicio de Dios viene sobre esta tierra, y es la invitación amorosa todavía de Dios para un arrepentimiento. Y nosotros como iglesia somos llamados a proclamar la muerte del Señor Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aquellos 2 discípulos fueron temerarios, y el Señor Jesucristo les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esos 2 discípulos temerarios después bebieron también del vaso de el escarnecimiento, de los azotes y del dolor de la muerte. Jacobo, el hermano mayor de ellos 2, fue el primero de los apóstoles que murió por encargo de la espada de Herodes. Esto lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos. Por su testimonio y su predicación de que había creído en Jesucristo, también bebió del vaso y fue bautizado con el bautismo del Señor Jesucristo. Y su hermano menor Juan
el último de los apóstoles que vivió, al final de sus días también padeció azotes, también padeció persecución. Cuenta la historia de la iglesia que incluso fue sumergido en ollas de aceite hirviendo por su testimonio acerca del Señor Jesucristo. Perdón, hermanos, si luego se me quebranta la voz, pero es traer un poco a la mente lo que significa la muerte del Señor, lo que significa entender y discernir la muerte del Señor. Aquel apóstol Juan fue incluso desterrado a la isla de Patmos, cual si fuera loco o peligroso, y así murió al final de sus días. Aquellos dos hombres temerarios que dijeron: podemos beber del vaso y ser bautizados con tu bautismo, Señor, después, durante su ministerio, lo experimentaron. Y nosotros nos preguntamos, hermanos, si estamos dispuestos a lo mismo, o más bien nos llaman la atención las luces y los reflectores. Ahorita, en la bendición de Dios, estoy dando este mensaje desde aquí, desde la iglesia, y tengo frente a mí 2 luces y 2 reflectores. Pero quisiéramos que no fuera así, hermanos, porque no se trata de que nos vean a nosotros, no somos nosotros, hermanos. A quien se trata que se vea es a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice la Escritura, continúa diciendo que, versículo 24, cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Señor, ¿cómo es posible? Me imagino que quizás uno de los que más protestaron, o como decimos en nuestro lenguaje coloquial, quizás uno de los que más brincaron fue Pedro, porque también estaba dentro del círculo de los 3, pero ¿cómo, no? ¿Cómo? Y aquellos 10 se enojaron tremendamente contra los 2 hermanos. Pero Jesús, en esa voz hermosa que Él tenía, en ese lenguaje también tierno, pero también firme en muchas ocasiones, los llamó y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y yo les voy a dar el ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo voy a ponerles el ejemplo. No he venido para ser servido. Yo, el Hijo del Hombre, el descendiente de Adán. Pero también el Evangelio de Juan nos enfatiza claramente que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios mismo, el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos: yo, siendo Dios, voy a dar mi vida por ustedes. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Y qué lección, hermanos, tan grande, qué lección tan preciosa, qué lección, hermanos, tan profunda nos está dando el Señor Jesucristo, porque nuevamente volvemos otra vez. Ahora pareciera ser que lo de hoy son las luces, los reflectores, el ser servidos y no el servir. Como que no hemos terminado de entender que el Señor, con su ejemplo, nos dejó la pauta. Con su ejemplo nos dejó el camino a seguir, nos dejó lo que teníamos nosotros que vivir. No hemos venido para ser servidos,
No se trata de que hablen de nosotros, no se trata de que nosotros seamos las estrellas, hermanos, de las selfies, o no se trata de que nosotros seamos las estrellas del TikTok, o no se trata de que nosotros seamos las estrellas de las redes sociales. Entendamos esto. Mientras nosotros como iglesia seguimos regodeándonos en estarnos exaltando unos a otros, allá afuera hay mucha gente, hay muchísima gente que está dando verdaderos gritos de dolor porque no hay quien les sirva, porque no hay quien les predique, porque no hay quien les lleve el mensaje de salvación. Mientras nosotros, al igual que estos apóstoles, estamos absortos por ver quién está al lado derecho del pastor o quién está del lado izquierdo, o a ver a quién se le hace más caso, ver quién tiene más el dedo más rápido en el WhatsApp o en el Facebook. Hermanos, la gente allá afuera está clamando, está gritando de dolor porque la gente se está muriendo sin Dios. Entendamos, hermanos, el mensaje del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La última parte de este pasaje, y es una parte que a mí en lo particular me impactó mucho, y me llamó la atención mucho el por qué Mateo la incrustó precisamente en esta porción. Dice que al salir ellos de Jericó, ya para este entonces le seguía al Señor una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Uno de estos ciegos, Marcos nos dice que se llamaba Bartimeo. Y el milagro es muy sencillo. La narrativa bíblica es muy sencilla de entender. Pero la parte que llama la atención es por qué Mateo la incrusta precisamente en esta porción. Si ven ustedes sus Biblias, van a ver que Mateo capítulo 21 ya empieza con la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Y por qué Mateo puso precisamente esta sanidad de esos dos ciegos a la salida del camino de Jericó a Jerusalén? Y podemos nosotros quizás entender, hermanos, que precisamente el Señor estaba dirigiéndose a una ciudad de ciegos, a una ciudad que estaba totalmente ciega y que no podían ver que el Señor Jesucristo era su Salvador. Vamos a ver la próxima semana, y esto le va a tocar al hermano que va a predicar la próxima semana, que cuando el Señor entra hay exclamaciones de algarabía, y la exclamación muchas veces tiene que ver con esa parte de la euforia externa, esa parte de los sentimientos externos que en un momento dado sale a relucir. Pero volvemos nuevamente al tema que habíamos planteado desde un principio, las dos Pascuas. La Pascua en el sentido original significa muerte. La Pascua en el sentido original significa humillación. La Pascua en el sentido original significa derramamiento
de sangre, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, entraba a Jerusalén, y se va a ver la próxima semana que aquella multitud que le exclamaba, después terminaría crucificándole. No es lo mismo clamor que exclamación. Aquellos ciegos, cuando oyeron que Jesús pasaba por allí, comenzaban a exclamar a grito abierto: Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ven y ayúdanos, compadécete de nosotros, ve nuestra necesidad. Jerusalén era en aquella época la urbe, la capital del pueblo de Israel. Y como son todas las capitales en todas partes del mundo, plagada y colmada de gente, pero gente, hermanos, que estaba ciega, gente que aunque recibieron al Señor Jesucristo con gran exclamación, pero no le recibieron con clamor, no le recibieron entendiendo su necesidad de ser reconciliados con Dios. El pueblo y la gente de Jerusalén veían el aquí y el ahora. Estaban ciegos, no podían entender que estaban separados de Dios. Y más que un libertador del yugo del Imperio Romano, ellos necesitaban un Salvador que los reconciliara con Dios, porque su problema no era la esclavitud o el sometimiento al que estaban siendo subyugados por el imperio. Su verdadero y gran problema era que estaban separados por Dios, de Dios por causa de su pecado. Y este es el mismo problema que tenemos también nosotros hoy en día, que no estamos nosotros entendiendo los tiempos de Dios, porque todo esto que estamos viviendo y todo esto que estamos sufriendo es ese mensaje amoroso de Dios que Dios está dando a toda la humanidad como quizás una última oportunidad de arrepentimiento, una última oportunidad de voltear a ver que la salvación y la reconciliación con Dios la podemos tener a través de Cristo Jesús. Así como ahorita hay mucho dolor y mucho clamor, también hay de parte de Dios mucha compasión. El Señor Jesucristo, cuando se acercó a ellos, les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le pidieron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Hay mucho dolor, hay mucha exclamación, hay mucha gente que está sufriendo, que está enferma, que se está suicidando porque no tienen dinero, porque sus negocios no están funcionando. Y en medio de ese clamor y en medio de esa exclamación, también podemos ver que hay mucha ceguera en toda la humanidad. Apenas se empiezan a abrir las actividades e inmediatamente el fútbol, el béisbol, el fútbol americano, nuevamente volver a la normalidad. Mérida parece ser que ya volvió otra vez a la normalidad, ya hay mucho tráfico, otra vez ya se empiezan a llenar los restaurantes, pero la verdadera necesidad no está siendo atendida porque no está habiendo un clamor. Y por otro lado, la iglesia no estamos quizás entendiendo del todo el tiempo que estamos viviendo, que hemos sido llamados para ser testigos de lo que Cristo hizo por nosotros al dar su vida en rescate por muchos. Pareciera ser que en muchas ocasiones también nosotros nos hemos convertido en ciegos, guías de ciegos. Cuando el Señor nos ha llamado, hermanos, a tener ese ministerio precioso de ser luz para todos los que están en esa ceguera.
Para culminar el mensaje, hermanos, cerramos con lo siguiente. Entendamos, hermanos, que no hay dos Pascuas, hay una sola. Vuelvo a reiterar, la Pascua significa humillación. La Pascua significa negación. La Pascua significa entender que hay muerte en medio de ella. Ese era el mensaje que el Señor Jesucristo quería dejar impreso en la mente de sus discípulos, y ese es el mensaje que el Señor quiere dejar impreso en la mente de nosotros, que la Pascua simbolizaba la muerte del Señor Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Y ese es el mensaje que nosotros hoy en día tenemos que tomar como nuestra actividad prioritaria. Hablarle a la gente, llevarle a la gente el mensaje, a esa gente que está muriéndose, a esa gente que ahorita está desesperada y que no sabe qué hacer ni está entendiendo los tiempos, a esa gente que parece que no entiende que las cosas no van a mejorar, sino que van a ir empeorando cada día. Este mensaje de la muerte del Señor Jesucristo anunciado y cumplido en la cruz del Calvario es el mensaje que el Señor Jesucristo dijo a la iglesia, a los apóstoles y a los discípulos que tenían que llevar a todo el mundo. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí en la iglesia todos los textos que tienen que ver con ese mensaje, que recibiríamos poder para que fuéramos testigos de la muerte del Señor Jesucristo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo termina su evangelio diciendo que id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Juan, el apóstol Marcos nos termina diciendo que vayamos y prediquemos el evangelio en todo el mundo, y el pilar fundamental del evangelio, hermanos, es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así que, iglesia de Dios, iglesia del Señor Jesucristo, los que hemos sido comprados y lavados con la sangre del Señor, aquellos que el dintel no de nuestra puerta, sino de nuestro corazón ha sido cubierto con la sangre del Señor Jesucristo, entendamos los tiempos que estamos viviendo. Desechemos ese egoísmo, ese protagonismo que actualmente estamos viviendo, que no caigamos en lo que cayeron aquellos dos discípulos, y no solamente ellos dos, también los 10, peleándonos a ver quién tiene el primer lugar, quién tiene más likes, más selfies, más lo que sea, hermanos. Entendamos que allá afuera la gente está necesitando del mensaje del evangelio, ese mensaje que a nosotros nos ha sido legado y que nosotros, con el poder de Dios, ahora podemos salir a dar, para que todo aquel que quiera creer en Cristo Jesús pueda tener en Él, y solamente en Él, salvación y vida eterna. Padre eterno, te damos gracias por la bendición y la oportunidad, el privilegio que nos has dado, Señor, de entender tu muerte preciosa, lo que le anunciabas a tus discípulos que iba a acontecer, lo cumpliste cabalmente en la cruz del Calvario. Cumpliste cabalmente que viniste no a ser servido, sino para servir y dar tu vida en rescate por muchos. Ayúdanos como iglesia a centrarnos en el mensaje, a concentrar nuestra atención y nuestras fuerzas en anunciar a todos aquellos que están fuera de nuestras puertas, a todos los que están fuera de nuestros dinteles, aquellos que todavía no te han conocido y te han aceptado. Ayúdanos a nosotros a ser ese instrumento que podamos nosotros predicarles, enseñarles, decirles que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para traernos a nosotros salvación y vida eterna. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu Hijo, y te honramos y te glorificamos en este día. Hermanos, bendiciones. Muchas gracias.